Hola, bienvenido a este estudio de pasajes de la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, la manera más sencilla es la lectura y el comentario que añadimos a cada capítulo. Capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad,
y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, Hijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo:
¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Amén, amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y en esta ocasión vamos a ir llegando ya al clímax de nuestro relato en el Evangelio, contándonos respecto, ¿verdad?, de el complot previo a Pesaj, también acerca de cómo Yeshua es ungido en Betania, pero también el plan de la traición de Judas comienza a llevarse a cabo. Y bueno, pues en esa noche de Pesaj el Señor explica qué significa el pan y el vino, además de que ante la revelación que les da una vez más respecto de lo que acontecerá ya prontamente, pues sabe, ¿verdad?, que las ovejas serán dispersadas. Y bueno, pues el Señor Yeshua ora en el monte de Getsemaní y bueno, pues sucede conforme lo que él ya había anticipado y las escrituras también en cuanto a ser arrestado y a estar ante el concilio siendo acusado falsamente y finalmente, ¿verdad?, lo que le dijo a Pedro respecto de negarle se cumple. Así que pues es un pasaje muy emotivo y muy interesante, iniciado desde el verso 1, cuando dice 2 días después será Pesaj o Pascua. Y bueno, pues el pueblo de Israel entendía la escritura, el deseo que, ¿verdad?, como pueblo de Dios se reuniese en la santa convocatoria en la fiesta de la Pascua o Pesaj en hebreo y la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí, bueno, pues hay que comprender que tanto lo uno como lo otro se lleva a cabo en el mismo inicio y también, ¿verdad?, es parte de esta temporada de las fiestas de la primavera. Se puede llamar la fiesta de los panes sin levadura a la fiesta o la celebración de Pesaj, y de la misma manera Pesaj apertura la semana de panes sin levadura. Entonces, bueno, pues trataban de tomar a Jesús los principales y condenarle. Y decían, pero no puede ser durante la fiesta. Entonces, mientras él estaba en Betania, dice que en casa de Simón el leproso, y estaba sentado a la mesa, vino una mujer y bueno, pues con ese perfume costosísimo lo ungió. Ungir quiere decir, ¿verdad?, untar. Quiere decir como rociar o como mojar, remojar, y todo el aceite lo vertió sobre su cabeza. Y bueno, pues el lugar estuvo lleno del aroma del perfume, y esto pues
tenía mucho sentido en que hubiese sido hecho de esa manera para que el aroma del perfume quedara totalmente impregnado en el cuerpo del Mesías, en sus cabellos, ¿verdad? En todo, él desprendería ese exquisito aroma en los días a continuación. Muy importante, pues el propio Mesías, ¿verdad? Lo reconoció acerca de lo que ella hizo y sería recordado siempre. Y bueno, pues era una preparación para, para la sepultura, y el Señor ya estaba hablando acerca de que venía el día de su crucifixión. Bien, así que pues ahora, mientras esto acontece, también leemos en el Evangelio que Judas, uno de los 12, muy posiblemente el mayor de edad de todos, eh, va a entregarlo a los sacerdotes, principales sacerdotes, a los líderes del pueblo en ese momento, el sumo sacerdote y los sacerdotes, y pues bueno, hay algo en complicidad con algunos de los fariseos. Y bueno, pues prometieron pagarle a Judas, ¿verdad? Con tal de que él, pues si llevara a cabo esto, pues que ya estaba previamente predispuesto. Ahora sí, vamos en el verso 12 a mirar cómo dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es esa noche, ¿verdad? Que a la vez ya dijimos, se lleva a cabo la celebración de Pesaj, la fiesta de Pesaj, como todas las fiestas bíblicas, y el conteo de los días comienza por la noche y concluye al día siguiente por la tarde, es de tarde a tarde. Así que cuando vemos reunidos aquí al Señor con sus discípulos, están en el preparativo, y al día siguiente a las 3 de la tarde se lleva a cabo el sacrificio del cordero, ¿verdad? Mientras aquí se hacen todos los preparativos para la fiesta. Entonces por eso le dicen los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Y ya el Señor pues les explica de una manera maravillosa en qué lugar será, ¿ok? Y ese lugar será su aposento, el gran aposento alto ya dispuesto para que Jesús y sus discípulos estuvieran allí y prepararan la Pascua. El verso 17 ya nos cuenta, ¿verdad?, cómo ya se lleva a cabo esta celebración. Pues dice, da los detalles claramente, dice, estaban los 12, estaban sentados a la mesa, ellos comían, o sea, estaban cenando, y en esta cena, pues aquí es donde el Señor, ¿verdad?, empieza a traer luz y revelación de lo que viene respecto de la entrega, ¿verdad?, que lo van a traicionar. Entonces, generalmente una persona cuando sabe que algo va a acontecer hacia ella, lo van a buscar, etcétera, pues quien se da por enterado huye. Pero aquí el Señor no está huyendo, porque no es solo que lo apresan y lo atrapan y lo agarran, sino Él se entregó. Él se entregó por nosotros, Él se dio por nosotros. Entonces, bueno, pues conocemos este episodio de la historia, donde todos están sorprendidos. ¿Cómo puede ser? ¿Seré yo? Finalmente, el que moja conmigo en el plato, eh, pues era algo muy especial, porque quien estaba a su derecha y a su izquierda tenía cercanía a su plato del Maestro, de nuestro Salvador, y eso de meter su mano a su plato o tomar de su plato indicaba mucha confianza. Así que el Señor aún a este momento le había entregado su confianza a Judas. Y bueno, pues se tendría que cumplir la escritura sobre el hijo de perdición. Bien, pues Jesús en este episodio le da sentido al pan, hace la verajá o la bendición, ¿verdad? Y lo hace como es parte de la celebración, pero ahora él identifica el pan y dice, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, y bebieron todas, les dio y bebieron todos de ella, y les dio sentido. O sea que hay una cena, ¿verdad? Durante una cena se toman estos dos elementos, ¿verdad? Que quizás pudo existir como en la fiesta de Pesaj. Hay que conocer la celebración para saber cómo se lleva a cabo y cómo se realiza esta celebración. Y bueno, pues aquí ahora también el Señor le da sentido a
a la copa que es su sangre, ¿verdad? Esos son los dos significados en la fiesta de Pesaj original primera, pues no se cuenta con las copas. Vale la pena saber que la integración de la copa de vino en la fiesta de Pesaj corresponde a una tradición eh, de unas décadas atrás, ¿verdad? Establecidas por eh, Gilel, uno de los sabios de Israel, incorporada a la celebración con las 4 copas de vino. Y aquí el Señor toma esa copa y dice su significado. A la vez que está anunciando también lo que viene a acontecer, ¿sí? Que significa, ¿verdad?, que Él entregará su vida por nosotros. Entonces, bueno, pues también a Pedro, con la confianza que le tiene, le muestra, ¿verdad? Lo que acontece, el verso 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, muchos dicen que es el Salmo 113 al 118, ¿verdad? Para ir cerrando la celebración, salen al monte y allí, ¿verdad? Empieza a explicarles lo que va a acontecer, la profecía de las ovejas dispersas, y Pedro, pues bueno, con ese carácter que posee, ¿verdad? Él dice, yo no, yo no, yo no, y el Señor le muestra lo que va a pasar, ¿verdad? Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él dijo, no, no va a pasar esto. Entonces, bueno, pues ya el Señor toma un momento, seguramente ya es altas horas de la noche. La fiesta de Pascua no es breve. La fiesta de Pascua, todo el Seder de Pesaj o la celebración de la Pascua lleva varias horas, ¿verdad? Que se va desarrollando. Y pues en este Pesaj, en esta noche, posiblemente ellos estaban arreglando todo. Obviamente aquí todavía no había cordero, ¿verdad? Porque el cordero se preparaba a la tarde, a la tarde del siguiente día. Entonces se están tomando todos los elementos, pues pudo ser el ensayo que existe, ¿verdad? El previo a, en el que está explicando, pero dentro del día de la celebración, ¿ok? Bueno, entonces ya aquí el Señor toma unos momentos y pues clama, ¿verdad? Clama a Abba, clama al Padre, ¿verdad? Sabedor de lo que va a acontecer y bueno, pues rendido, completamente rendido a lo que, ¿verdad? Está establecido ya y a lo que ha venido Mashiach a este mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues finalmente sucede, ¿verdad? Que Judas llega, ¿verdad? Y le entrega con la señal de el beso. Y bueno, pues aquí está esta historia maravillosa que nos sorprende, ¿verdad? Cómo es que el Señor le dice, ¿verdad? Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, y a Judas, ¿verdad? Con un beso entregas al Señor, con un beso me entregas. Polémico, contradictorio, ¿verdad? Que él lo hiciera así. Bien, entonces cuando esto acontece, ¿verdad? Llegó la guardia del templo. Aquí hay que mencionarlo, que el templo, Anás y Caifás tenían un equipo de soldados asignados para ellos, que se les conocía como la guardia del templo. Y bueno, ellos eran empleados para ejecutar los juicios, atraer a las personas y ellos pudieran establecer determinados juicios, pero obviamente algunos solamente el Imperio Romano los podía llevar a cabo. Así que es la guardia del templo, la que llega, ¿verdad? De parte de los sacerdotes para prender a Jesús. ¿Mm? Por eso dice, ¿verdad? Que la oreja de Malco fue la herida por Pedro, y él era el siervo del sumo sacerdote, estaba en la guardia, esa es la guardia principal, ¿no? Eso es bueno saberlo. Bueno, y aquí se nos añade también un dato, pues muy curioso. Todos obviamente en ese momento se asustaron terriblemente y huyeron, esparcidos, y uno, ¿verdad? El cual estaba cuerpo con una sábana, le prendieron, mas él dejó la sábana y huyó desnudo, el terror, no sé, este acontecimiento tan peculiar, ¿verdad? Pero aconteció que aún en esa situación,
tuvo que escapar, huir por el temor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya Yeshua es presentado ante el concilio, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y bueno, pues el relato dice que Pedro, de todos los apóstoles, es el que estuvo más y más cerca, más valiente, más atrevido, más arriesgado para poder saber lo que estaba por venirle a Mashiach, aunque ya se lo había anticipado, pero bueno, pues quizás con la expectativa de ver cómo puede hacer algo para lograr rescatarlo, ¿verdad? O auxiliar. Entonces, bueno, pues aquí ya se nos relata del verso 53 hacia adelante acerca de este acontecimiento que ya está delante de él sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, bueno, pues recibe las falsas acusaciones contra él. Entonces, por ejemplo, dice, nosotros le hemos oído yo derribar este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nosotros sabemos por la explicación que se nos da que él se refería a su cuerpo, ¿verdad? Que se refería a su muerte y su resurrección. ¿Ok? De todas maneras, el templo, el segundo templo en el que están, en el que se está llevando a cabo este juicio, en uno de los patios, ¿verdad? Especiales, iba a ser también derribado en el año 70. Entonces, dice la escritura que Jesús no contestó, como cordero al matadero no abrió su boca. ¿Ok? Él callaba y nada respondía. Entonces le dijeron, el sumo sacerdote, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, y él claramente le dijo, yo soy. ¿Sí? Él le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces, esta expresión, esta respuesta, ¿verdad? Produce que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras, lo cual estaba prohibido por la Torah. El sumo sacerdote no debía de rasgar sus vestiduras. Aquí hay una transgresión, ¿verdad? De la Torah. Y él, ¿verdad? El rasgar las vestiduras era señal de duelo, de luto, de que algo estaba mal. Y entonces dice, ¿verdad? ¿Qué más necesidad de testigos? Ya lo oímos, ¿qué os parece? Sí, y ellos dijeron, merece la muerte, y algunos pues ya comenzaron a ofender al Señor, ¿ok? Así que pues llegó el momento de el verso 66 hacia adelante, donde lo que ya el Señor le había anticipado a Pedro se cumple, ¿verdad? Y él niega al Señor. Miren qué capítulo tan interesante, gracias a Dios. Bueno, pues un saludo y bendiciones. Seguimos en Marcos 15 para llegar casi al desenlace de este evangelio. Bendiciones. יברכך יהוה וישמרך יהא יהוה פניו אליך ויחונך יישא say